Pero primero estaba pensando en el Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy? En el contexto de la renovación carismática, estamos acostumbrados a mirar a los prodigios de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios y también a la intervención de Dios cuando pedimos con oración, con insistencia, con humildad, y vemos cómo Dios obra y cómo Dios viene y suceden cosas maravillosas. Esa es la historia de cada testigo, de cada discípulo que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús nuestro Señor. Y hoy miramos la historia de un leproso que viene al encuentro de Jesús. Este leproso viene con una disponibilidad, viene con una humildad, viene con un deseo de encontrarse con Cristo y con una fe muy grande. Viene el leproso y le dice: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Estas palabras implican la fe de este leproso, implican que él sabe que está enfrente del Mesías, enfrente del Hijo de Dios, enfrente de Dios mismo y que todo es posible para Dios. No le dice: Señor, si es posible, si tú pudieras. No le dice: Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y enseguida la respuesta de Jesús: sí quiero. Y en ese momento desapareció la lepra y experimentó la sanación. Una interacción de un hombre, un leproso de mucha fe, mucha confianza y de un Dios que es misericordioso, compasivo, amoroso, dispuesto a querer ayudar a aquel que viene a Él, a pedirle en oración, en humildad. Primero, en aquel tiempo, los leprosos eran tratados muy diferente. La lepra en aquel tiempo no tenía cura y se creía que era muy contagiosa. Entonces, cuando alguien tenía lepra, no era solamente el dolor físico, sino el dolor emocional y espiritual, porque los apartaban de toda la comunidad, del pueblo, los marginalizaban. Imagínense el dolor que cargaban, estaban separados de sus familiares, de sus amigos, de su comunidad. También no podían ir al templo como regularmente lo hacían. Entonces era no solamente el dolor físico, sino también el dolor espiritual, el dolor emocional, mental, todo lo que pasaba a un leproso. Inclusive cuando se acercaban a alguien tenían que avisar que venía el leproso, era como una ley que tenían. Pero llega Jesús y miramos a Jesús que no le tiene miedo al leproso, a la lepra, no se aparta, sino más bien viene cerca de él. Y este hombre, con esa fe, con esa confianza, se acerca a nuestro Señor y un milagro sucede. El día de hoy, después de esta misa, tendremos un momento de sanación y vamos a pedir al Señor con esa misma fe del leproso, con ese mismo deseo de ese encuentro con Jesús, que algo pueda suceder en nuestras vidas. No solamente sanación física, sino también a veces llevamos cargas emocionales, dolor. Yo sé que en esta región de Los Ángeles está muy dolida y ha sufrido mucho por todas las situaciones que han sucedido en estos meses sobre la inmigración y la separación de familia, la injusticia, lo que ha sucedido. Y he escuchado cómo ha afectado a diferentes grupos de oración y cómo ha afectado a diferentes familias. Y a veces es un dolor emocional, a veces es espiritual, como cuando Él se ha alejado de Dios, nuestro Señor. Pero hoy vamos a pedir al Señor que con su presencia, con su gracia, nos dé esa restauración, esa sanación en nuestras vidas. Y quiero hablar del contexto de la renovación carismática. ¿Cuántos de ustedes son parte de la renovación carismática? Levanten la mano si son parte de la renovación. Amén, amén. Bueno, quería saber para poderme dirigir más a ustedes, pero sé que hay personas que no son parte de la renovación. Y entonces, como una explicación breve, la renovación carismática, como la palabra implica, renovación. La renovación comenzó como en los años 70, después del Vaticano II, no comienzo, sino renovación.
El comienzo de los carismas es el comienzo de la iglesia, el comienzo del ministerio de Jesús, el comienzo de la fusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y derrama todos estos regalos y carismas para la iglesia. Y para poner en contexto esta serie de eventos, y hoy nos vemos aquí como una familia de Dios reunidos, primero viene el Hijo de Dios del cielo, viene a la tierra, viene con una misión muy importante, una misión, viene a enseñarnos el mensaje de Dios y luego viene a entregar su vida por nosotros mismos. Y Jesús, entonces, estando aquí, no solamente nos enseña el camino, la verdad, la vida, sino que en esa vida que Él entrega por nosotros, por su muerte y resurrección, nos da la reconciliación, nos da el regalo de la vida eterna, de podernos unirnos con Dios. Y luego, este mensaje que Jesús trae de parte de Dios, lo quiere compartir, lo quiere a llevar para que todos experimenten la gracia de la salvación. Pero ¿cómo es como Jesús lleva este mensaje? ¿Cómo es como Jesús hace presente el mensaje de Dios? A través de signos, de prodigios, a través de carismas del Espíritu Santo que se manifiestan, como lo vemos en el Evangelio de hoy, para todos los que estaban alrededor y miraron este encuentro de Jesús con el leproso y esta sanación del leproso fue algo impactante, algo que cambió sus vidas para siempre. Fue algo hermoso, pero también algo transformador. Piensen ustedes toda la gente que miraba al leproso y lo conocía, y aquellos que decían, no tiene cura, no hay nada que se puede hacer, qué triste, mire. Pero cuando tiene este encuentro con Jesús, algo grande sucede, algo hermoso sucede. Y toda la gente que rodeaba, que estaba ahí, podía mirar el poder de Dios, la gracia de Dios, lo sobrenatural. Y nos relata el Evangelio que Jesús le dice al leproso que vaya a presentarse a la iglesia, al sacerdote, pero que no le cuente esto a los demás. Pero el leproso está contando de alegría, está contando de gozo lo que ha sucedido, y rápido se esparce el mensaje y diferentes personas en diferentes lados vienen a buscar a Jesús por lo que ha hecho. Jesús está compartiendo el mensaje más importante, es el mensaje de salvación, es el mensaje de nuestras almas, es un mensaje espiritual. Y lo más importante para Dios, lo más importante en la misión de Jesús es la reconciliación. Nosotros reconciliados con Dios Padre, nosotros redimidos. Pero en el proceso de compartir este mensaje existen los diferentes signos, las diferentes señales, lo que sucede, como cuando multiplican los panes, como cuando sana al leproso, o sana al ciego, o sana al paralítico, o cuando calma la tormenta y las tempestades. Hay algo que está sucediendo, que la gente está mirando la realidad del mensaje de Cristo Jesús. No era solamente un maestro como los rabinos que había, que enseñaban y daban diferentes clases de catequesis. Era el Hijo de Dios que había llegado a la tierra y que estaba compartiendo ese plan maravilloso de salvación, ese plan de Dios para el ser humano. Y enseguida, después que Jesús murió y resucitó, antes de irse al cielo, le encomienda esta tarea a sus amigos, los discípulos, y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Y los apóstoles empiezan esta obra, pero primero están como asustados, como con preocupación, con miedo. Recuerden que están encerrados en un cuarto, no quieren salir. Después de la crucifixión de Jesús nuestro Señor, están como confundidos. Después se dan cuenta que Cristo ha resucitado. No solo las mujeres que fueron a la sepultura y regresaron, sino después a los discípulos ven a Jesús resucitado, pero todavía siguen con
como con miedo, no miedo, sino como un poquito paralizados, como no llevan sus tareas o lo que el Señor, la misión que Él les dio, como que no tienen ese ímpetu, ese celo espiritual, ese valentía, ese coraje espiritual de decir vamos a llevar este mensaje. Todavía se sienten como limitados, como incapaces, como que también ahí lo van a perseguir. Pero llega un momento clave, un momento especial, ese momento cuando es la efusión, cuando es el Espíritu Santo que viene y están todos reunidos en Jerusalén. Y en ese momento experimentan esta gracia, esta fuerza que viene de lo alto, esta promesa del Padre, esta efusión del Espíritu de Dios. Algo sucede, todo se transforma. La iglesia deja de ser una iglesia limitada y con miedo y con temor a ser una iglesia que avanza, que crece, que lleva el mensaje de Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La efusión, la presencia del Espíritu Santo que comienza a Pentecostés. Y el Espíritu Santo trae con él todos estos regalos, todos estos carismas, todas estas bendiciones. Noten la palabra carismas, porque es el Espíritu Santo que trae los carismas, y desde el momento de Pentecostés, por la gracia de esta llegada del Paráclito, el que había de venir, del Espíritu Santo, entonces comienza la iglesia, hay como un ímpetus, hay como un fuego que continúa dispersándose por todo el mundo. Los discípulos ahora quieren hablar de Dios y no tienen miedo, y salen y llevan el mensaje que Cristo les encomendó, la misión. Yo siempre pongo de ejemplo a Pedro, que primero había negado a Jesús, que estaba todo miedoso que también a él lo fueran a crucificar o que lo fueran a culpar. Y en este momento, después de recibir el Espíritu Santo, Pedro se vuelve una persona con mucha valentía y empieza a hablar directamente. Este Jesús que fue crucificado, Él es el Hijo de Dios. Él vino a redimirnos, es el plan que Él nos dio. Y miramos la diferencia por la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, que lleva a la iglesia, que inspira a la iglesia, que hace crecer a la iglesia. En ese momento es como que se multiplicaron los seguidores de Jesús por todo la región de Galilea, de Jerusalén, del Medio Oriente, y después por todo el mundo se empezó a llevar esta noticia de la buena nueva. Y el Espíritu Santo sigue acompañando a la iglesia. Y ahí donde está la presencia del Espíritu Santo, ahí están sus carismas, sus regalos. Y lo podemos mirar documentado en la historia de los santos, de lo que ellos experimentaban. Así sea el año 100 después de Cristo, o el año 1000 después de Cristo, o el año 2000 después de Cristo. Pero miramos siempre en los santos la manifestación de los carismas del Espíritu Santo. Pero en los años 70, más o menos por ese tiempo, Dios decide mandar una gracia a la iglesia, una corriente de gracia, como lo decía el Papa Francisco, una corriente, una nueva efusión, una gracia para alentar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Y a través de la historia hay diferentes momentos y formas, expresiones, como Dios bendice a la iglesia, pero en este momento llega una efusión del Espíritu Santo y le llamamos la renovación carismática. Los carismas ya existían, el Espíritu Santo existía desde el principio. Este solamente fue una gracia de Dios, una renovación. Como cuando un río lleva corriente y alguien dice, oh, lleva una corriente, pero ya no es tiempo de lluvia, lleva poquita corriente. Y después llega una corriente más grande. No es que no existía el río, sino que llega una corriente y empieza el agua, donde hay agua, hay vida, crecen los árboles, todo se pone verde. Pero en un aspecto espiritual, esta corriente de gracia del Espíritu Santo vino a dar una gran bendición a la iglesia. Y muchas personas vinieron a experimentar una reconciliación con Dios, vinieron a experimentar
ese encuentro con Cristo Jesús que transformó sus vidas, que impactó sus vidas. Vinieron a tener una experiencia de Cristo real, de Cristo vivo, porque los carismas se hacen presentes y los afirman. El Espíritu Santo viene con la intención de ayudarnos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, a seguirle. Entonces esos carismas se seguían manifestando y todos ustedes están más familiarizados con la renovación carismática. Se dan cuenta si en esos años fueron parte de un seminario en el Espíritu, de un retiro, cómo también se multiplicaba y crecía, y en diferentes partes del mundo al mismo tiempo había esta fusión, esta gracia del Espíritu Santo. Hay una historia de un retiro que había aquí en Estados Unidos, un retiro en Pittsburgh, Pensilvania, y es un retiro donde había unos estudiantes universitarios orando y queriendo pedir el Espíritu Santo, porque habían escuchado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que se puede invitar, que podemos pedir que venga a nosotros. Y estos estudiantes con unos profesores empezaron a llamar y a clamar a ese regalo, a esa promesa del Espíritu Santo, y también en ese contexto de ese fin de semana, de ese retiro, algo grande sucedió y también fue como un fuego que empezó a esparcirse por todo el mundo. Pero lo que a mí me gusta siempre aclarar, no era el principio de la renovación. Es como una lluvia, hay una lluvia y nadie puede decir, oh, ahí comenzó la lluvia. No, allá comenzó, no acá. Comenzó en todos lados. Y en la renovación carismática generalmente se ha visto ese como un momento de inicio. Sí fue un momento muy notorio, pero ya había experiencia del bautismo en el Espíritu en otros países, en otros lugares, y sacerdotes que habían inclusive experimentado los carismas, dones del Espíritu Santo. El padre Darío Bentancur una vez me estaba platicando que él había experimentado el don de lenguas y que no sabía qué era el don de lenguas. Había experimentado la fusión del Espíritu Santo y no sabía lo que era porque no había leído teología en relación a este carisma. Pero eso era todavía antes de ese retiro que sucedió. Y lo que quiero decir es que era un momento como de lluvia, como que de repente el Espíritu Santo en este tiempo de la historia, en esta época, empezaba a obrar, empezaba a traer vida, empezaba a reconciliarnos, a traernos a Jesús por su inspiración, por su guía. Era como la promesa de Jesús que se cumplía. Va a venir el Paráclito y les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo les dije. Y entonces esa presencia del Espíritu Santo, ese énfasis en el Espíritu Santo es lo que hace la renovación carismática. Y la esencial, lo más importante, es el encuentro con Cristo Jesús y el deseo de querer ser su discípulo, de seguirle. Y al seguirlo, también estar abiertos a los carismas, los dones, los regalos que trae el Espíritu Santo. A veces, como somos humanos y en nuestra humanidad, a veces nos podemos distraer un poquito. Es posible que a veces vemos gente buscando los regalos del Espíritu Santo, pero a veces se nos puede olvidar buscar a quien da los regalos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y a veces en la historia también de este movimiento de gracia, de la renovación, ha habido también confusiones o ha habido malas interpretaciones o personas que por falta de guía le llaman un carisma, a que no se ha discernido todavía la iglesia si es un carisma auténtico. Pero lo que quiero decir es que no estamos ajenos a ciertas cosas que han pasado en la renovación, pero lo más importante es saber que este es un regalo, este es una corriente de gracia del Espíritu Santo para dar vida a su iglesia, para renovar a su iglesia, para crear discípulos que tengan esa convicción, ese deseo de seguir a Jesús y que tengan el deseo de querer servirle. Si se dan cuenta, en la renovación carismática, una de las cosas que me gusta recalcar cuando estoy hablando con un amigo sacerdote o cuando me ha tocado compartir un poco con los obispos,
estamos hablando de la renovación, y una de las cosas que me gusta siempre recalcar para mirar la autenticidad del don de Dios, de lo que el Señor está haciendo en la iglesia, es que en la renovación carismática, primero fue un movimiento o una corriente de ser un poquito no bien recibida porque había confusión o no buena aceptada, a después ser aceptada y ahora inclusive promovida indirectamente o directamente en diferentes partes del mundo. Pero obviamente a los obispos han hablado a favor de este corriente de gracia. El Papa Francisco reunió a todos los sacerdotes a retiros de sacerdotes, obispos. Es una corriente que ha llegado a todos los lugares de la iglesia. Pero lo que vemos es que en la iglesia, casi en cualquier parroquia, la mayoría de servidores, la mayoría de personas comprometidas al servicio, en mi experiencia, y también a mis amigos concluyen sacerdotes, vienen de la renovación carismática. Los lectores, los ministros de Eucaristía, el coro, el Ministerio de Justicia Social, el otro ministerio, un gran número de personas crecieron en la renovación y después siguieron su ministerio. Muchos diáconos he escuchado, también sacerdotes, hermanas religiosas, seminaristas, personas comprometidas en la iglesia comenzaron en ese encuentro con Cristo Jesús a través de la renovación. Entonces el día de hoy podemos mirar la historia de la renovación y sentirnos orgullosos, contentos, privilegiados de poder tener ese encuentro con Cristo nuestro Señor a través del poder del Espíritu Santo, la pasión del Espíritu Santo y la experiencia que cada quien ha tenido en su vida, una experiencia con un encuentro con Cristo Jesús. Como el leproso del Evangelio, jamás fue igual su vida, porque se encontró con el Hijo de Dios, se encontró con aquel que venía con gran misericordia, con gran amor, con ese deseo de que pudiera ser sano espiritualmente, salvación, también físicamente, emocionalmente, y algo grande sucedió. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, algo maravilloso sucede, grandes cosas suceden. Y en la historia que cada uno de ustedes tiene, si se pone a pensar, hubo un momento donde fue ese encuentro con Jesús. A veces fue a través de un retiro, de un seminario en el Espíritu, de un momento de adoración, un momento en las alabanzas. A veces no podemos pensar exactamente en el segundo, pero sí en el momento, en el evento, en ese momento de la vida donde algo sucedió, porque Cristo nuestro Señor, como en el leproso, vino con gran misericordia, con gran amor y tocó nuestras vidas. Esa es la esencia, eso es lo importante, eso es lo más grande en esta corriente de gracia de la renovación. Es el Espíritu Santo que viene a renovar su iglesia, es el Espíritu Santo que viene a dar vida, es el Espíritu Santo que viene a animarnos, es el Espíritu Santo que viene a darnos ese entusiasmo para seguir adelante, fieles en la misión de Cristo Jesús. Por último, quiero concluir recordándonos de que el Espíritu Santo, igual como Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo sigue regalando sus carismas. Los carismas del Espíritu Santo vienen con un propósito, vienen para una misión en particular. Un carisma no es solamente como, yo quiero sentir bonito, yo quiero poder tener este don que mi vecino tiene. Los carismas del Espíritu Santo vienen con la efusión del Espíritu Santo para el bien de la iglesia. Hay una diferencia entre regalos propios del Espíritu Santo, como los que recibimos en confirmación, que son para la santificación del ser humano, del creyente, y los carismas tienen más un aspecto de edificar la iglesia. O sea, viene un carisma, una palabra de conocimiento, una palabra de profecía,
un momento de sanación a través de alguien más. Y es un carisma del Espíritu Santo para edificar la iglesia, para que el mundo crea, para que una persona se convenza, para que una persona pueda experimentar también la gracia de Dios, o inclusive momentos de algo sobrenatural que nos hacen como despertar y pensar y decir, oh, Dios verdaderamente está vivo. Pero lo que quiero decir es que los carismas son para edificar la iglesia y Dios los regala, y a veces es como una manifestación, como algo que sucede en un momento a través de una persona, pero para el bien de la iglesia, para el bien de alguien más. O sea que alguien puede ser el instrumento de un carisma y no significa que esa persona es la persona más santa o más perfecta, como a veces hemos asumido una renovación y luego después hay confusiones, o cuando alguien dice, oh, un carisma no puede ser real porque aquella persona estaba orando en lenguas y después miré a esta persona haciendo esto, o aquella persona Dios la usó para dar una palabra de conocimiento y a lo mejor a través de esta otra persona alguien más sanó, pero no puede ser porque esta persona hizo esto y lo otro. En otras palabras, como una persona humana también puede ser usada por Dios para llevar esa gracia. No significa que no debemos buscar la santidad, claro, ese es el llamado más importante que nos da la iglesia, cada uno de nosotros. Pero lo que quiero decir es que el carisma, un carisma del Espíritu Santo, no siempre está asociado con la santidad. Como es, las personas más santas tienen los carismas, no, porque ese es la gracia, la bendición. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere dar a su iglesia, quiere apoyar a su iglesia, quiere ayudar a su iglesia. Y a lo mejor alguien está enfermo y Dios quiere darle sanación a través de la oración de otra persona que ora por él, o una persona recibió una palabra que le dio vida y le dio ánimo, una palabra de conocimiento, pero es el Espíritu Santo que lo quería hacer y lo quería dar para el bien de la iglesia. No sé si lo aclaré o los confundí más. Lo que quiero es que tengamos claro de la realidad, de la autenticidad de los carismas del Espíritu Santo que obran en cada uno de los hijos e hijas de Dios, que están abiertos a trabajar en la misión de la iglesia, a la misión que Jesús dejó a sus apóstoles, los apóstoles después a sus seguidores, y el día de hoy cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, que queremos seguir avanzando en la misión de Cristo Jesús. Pero esta noche vamos a continuar con nuestra Eucaristía, agradeciéndole a Dios por ese regalo, por esa bendición, por ese privilegio de poderlo encontrado, de poder haber recibido la gracia, la misericordia, la bendición de Dios que nos hace testigos de la realidad de Dios, del amor de Dios, de que Él está vivo. Y en esta noche, también mientras continuamos en la Eucaristía, vamos a entregarle al Señor lo que traemos el día de hoy. Aquellas cargas, aquellos desafíos, aquellas dificultades, aquello que queremos el día de hoy entregárselo al Señor. Miré que algunos levantaron la mano y unos son parte de la renovación y algunos no. Esta noche que sea un momento de encuentro, un momento para volvernos a reencontrar con Cristo Jesús a través de esta Eucaristía, o de encontrarnos con Él si nos sentimos alejados o lejos. Un momento de experimentar su gracia y su presencia en medio de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para nuestra